En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después, miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parqué de la bolsa de Nueva York. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada. Miles de personas se congregaron ante la bolsa. 10.000 personas. Llenaban las calles, desde Broadway a East River. Se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa, en las cercanías de las estatuas y en las escaleras, esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí. Oían voces, los gritos y chillidos de los que compraban y vendían, pero no sabían qué estaba pasando. Así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo. Muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse. Tampoco se imaginaban que en los 5 días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los Estados Unidos. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el periodo más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista. Se generaliza además la venta a plazos, para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito.
Este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20. Por primera vez el concepto compre ahora, pague después llegaba al gran público. Hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata, en la preocupación por el ahora, en no preocuparse por el futuro, en vivir el momento. Surgió una ideología nueva. Estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión. Los banqueros de Wall Street. Durante años, Wall Street, el centro de las finanzas estadounidenses, había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacían negocios entre sí en una sociedad cerrada al público. Pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Y se dijo, ahora que tenemos un público inversor, lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos, como bonos corporativos, acciones, y decirle a la gente que son inversiones respetables. Mitchell era un vendedor nato, con una gran ambición. Si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno, seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de Nueva York. Y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso. Poco a poco, personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo. Y las acciones perdieron buena parte de su estigma. Históricamente, las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente. Pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones, de hecho, no solo era seguro, sino también fiable y respetable. La idea cuajó. Y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, donde las personas que tenían dinero, pero no conocimiento sobre inversiones, podrían especular en acciones y valores. Este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas, no solo a profesionales. La gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país. No solo en Nueva York, sino en otras ciudades, en localidades pequeñas. Por todos los Estados Unidos, la gente estaba encantada con la bolsa. La tecnología lo hizo posible. Las últimas cotizaciones de las acciones llegadas de Wall Street podrían imprimirse a lo largo y ancho de los Estados Unidos gracias a la cinta de cotizaciones basada en el telégrafo. Encontrabas cintas de cotizaciones en clubes nocturnos, estaciones, salones de belleza, transatlánticos. El mercado se convirtió en una parte omnipresente de la cultura lúdica de los Estados Unidos en la década de los 20. Como, duermo, sueño, hablo por y para las acciones. Creo que es la única forma de ganar dinero. Es emocionante, me encanta. $17.000 de beneficio en un capital de $3.500. ¿No está mal? Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores, en las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas.
Uno de los valores más pujantes de los años 20 era Radio Corporation of America. Era como el Google de hoy en día. Tecnología punta. Tuvieron la idea de poner radios en los coches. Creo que el público inversor estadounidense empezó a relacionar los productos que usaban, fabricados por las empresas estadounidenses, con la idea de que podrían comprar una acción de la empresa que fabricaba el producto que les gustaba. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. Todas las revistas populares, periódicos y emisoras de radio estaban fascinados por lo que ocurría en la bolsa. La gente seguía las actividades de famosos como Charlie Chaplin o Groucho Marx y se sentía fascinada por las acciones en las que especulaban. El joven actor cómico Groucho Marx invirtió todos sus ahorros en el mercado y estaba tan encantado con sus beneficios sobre el papel que convenció a sus hermanos para que también invirtieran. Menudo timo más sencillo. La RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. Pero no solo los famosos se habían convertido en especuladores. Los grandes especuladores de Wall Street se estaban convirtiendo en famosos. Se les consideraba personas creativas, emprendedoras y que traían riqueza a los Estados Unidos. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, formaba parte de esta nueva clase de astutas superestrellas de la economía. La gente estaba fascinada porque algunos de estos hombres, como Joseph Kennedy, eran personas normales. Habían salido de la nada y su rápido ascenso en los mercados era un ejemplo para la gente corriente de que algún día ellos también podrían ser así. Corrían rumores de que cualquier persona, desde un botones a un barbero, podía ganar dinero fácil en la bolsa. Un limpiabotas de Wall Street, Pat Bologna, fue uno de los que se dejó convencer por esas historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana. Todo el mundo iba a hacer fortuna. Si vivías en Nueva York, la bolsa era lo máximo. Mi padre tenía unos 17 o 18 años. Cada día les limpiaba los zapatos a literalmente los grandes hombres de los Estados Unidos. A gente como Joseph Kennedy, ejecutivos como Mitchell. Conversaba con ellos y llegó a convertirse en un experto en cosas como la Reserva Federal y otros temas en los que no esperarías que un limpiabotas fuese un experto. Pero hablaba con las grandes mentes de Wall Street todos los días. Así que mi padre empezó a invertir en bolsa. A decir verdad, yo aprendí a leer leyendo las páginas de las cotizaciones, porque a eso se dedicaba mi padre. Quiero decir que crecí con la bolsa. Nos encontrábamos con la bolsa para desayunar y con la bolsa para cenar, y cuando volvíamos a casa, la bolsa era el mundo. Yo empecé en 1928, porque como muchos jóvenes quería ir al lugar donde todo el mundo estaba ganando dinero. Mi primer trabajo fue como mensajero en el parqué de la bolsa. Solo tardé una semana o dos en darme cuenta de que la mayoría de las veces la gente es avariciosa. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. No había reglas sobre cuánto dinero podías pedir prestado y la gente pedía sumas enormes para comprar acciones. Podías comprarlas por valor de $100 con solo 25. Los corredores de bolsa te prestaban los otros 75. Y si la bolsa subía, y a finales de los años 20 parecía que todo subía, esos $25 podían convertirse en una inversión que producía 200 o 300. Así que el préstamo de dinero para comprar en bolsa se convirtió en una parte muy importante de la economía estadounidense. De hecho, a finales de los años 20, casi 40 centavos de cada dólar que se prestaba eran para acciones.
Esta enorme entrada de dinero prestado en el mercado de valores creó más demanda de acciones, lo que subió los precios. En 1928 el mercado subió casi un 50% en solo 12 meses. Y como la bolsa seguía subiendo, cada vez más inversores pedían dinero prestado para conseguir un trozo del pastel. Uno de ellos fue el limpiabotas Pat Bologna. Mi padre no tenía demasiado dinero en la bolsa. Me dijo que en aquella época tenía unos $6.000 en efectivo. Pero recuerdo que 6.000 en efectivo se traducían en muchas acciones, porque en aquella época solo tenías que poner un 10% del crédito. O sea que con 6.000 podías tener 60.000 en acciones. Wall Street estaba ansioso por conseguir nuevos clientes. Había un grupo de posibles inversores a los que Wall Street siempre había ignorado, pero ahora quería su dinero. Hasta la década de los 20, las mujeres habían tenido un papel muy limitado en la bolsa. En parte era simplemente por prejuicios por razón de sexo. Se las consideraba incapaces de mostrar la sangre fría necesaria para especular en el mercado. Pero en la década de los 20, la popularización de la bolsa llegó a un buen número de mujeres. Los años 20 fueron una época estupenda para las mujeres. Dieron un paso adelante. Empezaron a asumir el control de su propio dinero. Se matricularon en la universidad en un número récord en los años 20 y empezaron a interesarse también por la bolsa. Era la forma de conseguir su propia riqueza. Una de esas inversoras fue una fotógrafa pionera de Nueva York llamada Alice Austin. Vivía en Staten Island, al otro lado del río, frente a Wall Street. Había llegado a esta casa con tan solo 2 meses de edad. Era inteligente. Era aventurera. Cuando cumplió 11 años le regalaron una cámara, algo que en aquella época era un invento nuevo, e inmediatamente se puso a usarla. A lo largo de los años sacó unas 8.000 placas negativas, lo que la convierte en uno de los primeros fotógrafos de los Estados Unidos y de los más prolíficos. Gracias a la herencia de su abuelo, Alice había llevado un estilo de vida cómodo, pero en la década de los 20 su fortuna había menguado y se vio tentada por la promesa de dinero fácil de Wall Street. Alice Austin descubre que anda escasa de fondos y se pregunta qué puede hacer. Sus amigos le aconsejan ser conservadora, reducir gastos, tal vez no ir a Europa, no comprarse un coche. Pero Alice conoce a un corredor de bolsa que le aconseja que nada de eso, que compre acciones, que se haga rica rápido. Le dice que puede prestarle dinero para que compre más acciones todavía a crédito. Y a Alice Austin le pareció una buena idea. Durante la subida de los mercados en la década de los 20, el Partido Republicano estuvo en el poder, detrás de la creciente prosperidad de los Estados Unidos. Calvin Coolidge llegó a la presidencia en 1923. Él también era inversor y guardó silencio sobre la locura especulativa que se había apoderado de Wall Street. Calvin Coolidge ejemplifica el tipo de imprudencia y despreocupación que reinaba en los años 20. Fue famoso porque dijo que el negocio base de los Estados Unidos eran los negocios. Fue un periodo próspero. Los negocios generaban dinero, Wall Street ganaba dinero, los políticos se limitaban a decir, todo va bien, la economía crece, el mercado se encarga bastante bien de todo y la labor del gobierno consiste en no estorbar. Durante la presidencia de Coolidge, el poder de Wall Street siguió creciendo sin control. Su administración tenía contactos estrechos con un grupo de élite de banqueros y financieros, el círculo íntimo de Wall Street. Su riqueza y contactos les otorgaban una inmensa influencia sobre la política económica del gobierno. Había sociedades pequeñas, privadas, elitistas. Eran como la realeza de Wall Street. Eran lugares muy discretos y misteriosos. Eran firmas pequeñas, con capital limitado, pero que ejercían un enorme poder. La más prestigiosa de estas firmas de élite era la banca JP Morgan. Estratégicamente situada justo frente a la bolsa, jugaría un papel clave en los acontecimientos futuros.
Como socio más antiguo de JP Morgan, Thomas Lamont era el hombre más poderoso de Wall Street. Su influencia se extendía mucho más allá de Nueva York. Lamont y los demás socios de JP Morgan hablaban de forma regular con los sucesivos presidentes. Mi abuelo era un hombre muy ocupado y no tenía tiempo, como hacen otros abuelos, para llevar a su nieto a un partido de béisbol, a pescar o cosas así. El estilo de vida de mi abuelo era desde luego un estilo muy elegante, de eso no hay duda. Tenía un yate, el Reynard, de 20 metros de eslora. Era un yate muy bonito con el que a menudo descendía el río desde su casa en Palisade para ir a trabajar en barco por el río Hudson hasta Wall Street. Y desde ahí iba andando hasta el banco. Bajo la dirección de Lamont, JP Morgan se mantuvo al margen de los peores excesos del mercado de valores. Pero la estrecha relación entre los banqueros de élite y los políticos ayudó a que el gobierno redujera el control de Wall Street al mínimo. Los especuladores aficionados estaban paralizados de asombro ante la subida de sus inversiones, pero no eran conscientes de cómo funcionaba realmente Wall Street. Ante la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía su propia ley y era habitual el abuso de información privilegiada. Había una gran manipulación del mercado. No había ninguna transparencia. Y cuando Wall Street era muy pequeño e independiente, daba igual. Pero cuando las personas como usted y yo empezamos a poner en el mercado el dinero que tanto nos había costado ganar, empezó a importar. La bolsa de los años 20 no era justa ni democrática. Era un gran casino, dirigido por especuladores profesionales. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos. Un puñado de especuladores avispados se reunía y, de forma coordinada, empezaba a comprar lenta pero implacablemente unas acciones concretas. Lo que hacían era inflar el mercado de una acción concreta, comprarla y después bajarla en el mercado, de modo que ellos se llevaban los beneficios, mientras el inversor medio que había comprado esas acciones se quedaba con las pérdidas. Incluso algunas de las casas de inversión de la élite de Wall Street participaron en esta manipulación del mercado. En marzo de 1929 tomaba posesión un nuevo presidente republicano, Herbert Hoover. En su discurso alentó a sus conciudadanos. Hemos alcanzado el mayor nivel de comodidad y seguridad que se haya conocido jamás en la historia del mundo. Pero en privado, su confianza era menor. Hoover es escéptico sobre lo que ocurre en Wall Street y en la economía en general. Pero no tiene el valor político para aplicar sus convicciones. Y cuando se convierte en presidente, no hace nada para refrenar este salvaje fervor especulativo. No hace nada para animar a la Reserva Federal ni al Tesoro a limitar el margen de especulación en la bolsa. En privado, Hoover hablaba de una orgía de especulación. Pero al igual que su predecesor, Coolidge, no estaba dispuesto a regular el mercado. Sin embargo, Hoover no era el único que temía que la burbuja de la bolsa estuviese a punto de explotar. Después de su discurso de toma de posesión, un eminente y respetado banquero, Paul Warburg, rompía filas con la aristocracia de Wall Street y lanzaba un tímido aviso. Si se permite que las orgías de especulación desenfrenada vayan demasiado lejos, el colapso final sin duda traerá una depresión generalizada que afectará a todo el país. Mi bisabuelo dio un aviso en marzo de 1929. Llegó a usar la palabra depresión, pero le hicieron callar. Lo ignoraron. Lo consideraron un aguafiestas. Le decían, no, todo va bien. Todo el mundo estaba ganando dinero y pasándoselo muy bien en la fiesta. Y cuando la situación del mercado es alcista y una persona dice que podría estar sobrevalorado, que hay que tener cuidado, nadie la escucha.
Las predicciones de Warburg cayeron en oídos sordos, y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la Bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Cuando ocurre siempre dicen lo mismo. Esta vez es diferente. Es un mundo financiero diferente. Es un mundo nuevo. De hecho, Groucho Marx se reunió con su corredor en un momento dado y le dijo: no entiendo cómo los precios siguen subiendo. Y su broker le contestó: bueno, debe comprender que ahora estamos en una economía mundial. Y esto fue en 1928. ¿Hemos oído eso alguna vez desde entonces? Algunos especuladores profesionales notaron que el mercado se estaba recalentando. Los más astutos se salieron durante el verano. Un día, al parecer, Joe Kennedy, según sus propios recuerdos, dijo: si el limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es hora de que yo lo deje. En septiembre, el mercado se había vuelto más volátil todavía. En privado, el malestar del presidente Hoover aumentaba. Herbert Hoover siguió haciendo averiguaciones entre sus amigos de Wall Street. Les preguntó si debería preocuparse y recibió un informe de Thomas Lamont, que era el socio más antiguo de JP Morgan & Company. Mi abuelo le dijo en una carta que el mercado se corregiría solo y que no le parecía que hubiera necesidad de que el gobierno interviniese de ninguna manera en el mercado. Lamont tranquilizó a Hoover. Le dijo que no había motivo para preocuparse, y el informe acababa con la frase: el futuro se presenta brillante. Cinco días después, la bolsa se desplomaba. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba el gran crack de 1929. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, suele considerarse el comienzo del crack. Hubo una tremenda caída que asustó a mucha gente. Es imposible subestimar la conmoción, una sensación de sorpresa e incredulidad. La gente siente pánico porque el mercado cae, cae y cae. Desesperadas por conseguir alguna noticia, miles de personas se congregan en los alrededores de la bolsa. Había muchísima gente, muy enfadada, con la mirada fija. Eran personas arruinadas. Las autoridades locales están tan alarmadas que envían a 400 policías montados, temerosas de que se produzca una especie de toma de la Bastilla de la bolsa. Dicen que había un murmullo muy extraño en el aire, que había una especie de extraño ruido fantasmal, que debían de ser las voces humadas de todas aquellas personas compartiendo sus preocupaciones. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Un visitante de Gran Bretaña estuvo también allí aquel día. Winston Churchill había invertido gran parte de su dinero en la bolsa estadounidense y había decidido hacer una visita. Me encontré caminando por Wall Street en el peor momento de pánico. Y un prefecto extraño que me reconoció me invitó a entrar en el parqué de la bolsa. Esperaba encontrarme con un pandemonio, pero el espectáculo que vieron mis ojos fue de sorprendente calma y orden. Los 1.200 miembros del mercado de valores iban caminando de un lado para otro, como en una película a cámara lenta de un hormiguero. Se ofrecían unos a otros enormes libretas de valores a un tercio de sus antiguos precios. Churchill perdería una fortuna en el crack de aquel día. Fuera, la multitud seguía esperando noticias. Los rumores no hacían más que aumentar el pánico. En cuanto se produce el crack, el verdadero problema es la confianza.
Cuando se pierde toda la confianza en la economía, valores buenos y malos van de la mano. Y la élite inversora tiene grandes problemas para intentar restaurar esa confianza, para convencer a la gente de que la economía y la bolsa son seguras. Los banqueros sabían que tenían que hacer algo para evitar un colapso financiero total. Un periodista del Times siguió el desarrollo de los acontecimientos. La muchedumbre era cada vez más numerosa y ruidosa, y de repente se formó un remolino. Un hombre en mangas de camisa se abrió camino por la calle en dirección a las oficinas de Morgan. Era Charles Mitchell, presidente del banco National City. Entró en las oficinas de Morgan y poco después supimos a qué había ido. Charles Mitchell había sido convocado a una reunión en las oficinas de JP Morgan. A la mesa se sentaban otros 4 banqueros importantes, entre ellos Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York. Eran algunos de los hombres de negocios más ricos de los Estados Unidos. Representaban unos 6.000 millones de dólares en valores. Presidía la reunión Thomas Lamont. Creo que fue un gran shock para mi abuelo. Él no había previsto que pudiera producirse un crack tan tremendo como aquel. Mi abuelo convocó a una reunión en su oficina en el 23 de Wall Street a algunos de los banqueros más importantes de la ciudad para intentar encontrar la forma de frenar la caída de la bolsa, que se desmoronaba. Elaboraron un plan para inyectar 250 millones de dólares, 180 millones de euros. Esos fondos se usarían para respaldar una lista de valores clave. A la hora de la comida, Richard Whitney cruzó la calle y volvió al parqué de la bolsa. Con una enorme inyección del dinero de los banqueros, Whitney confiaba en volver a poner en marcha el mercado. Whitney se acercó al mostrador donde se vendían acciones de US Steel y compró 25.000 acciones de la acerería a un precio muy superior al que estaban vendiendo entonces. Después hizo recorridos similares por otras empresas fiables y cerró compras parecidas. La idea era que así se restablecería la confianza de todo el mundo en el mercado. Otros grandes titanes financieros del momento, como John Rockefeller, hicieron compras similares, con la esperanza de que este acto simbólico hiciera cambiar la marea. Y funcionó. Tal era el poder mágico del nombre Whitney y del nombre Morgan que la bolsa de repente invirtió su tendencia y empezó a subir. Para entonces ya se había filtrado la noticia de la reunión y los periodistas intentaban desesperadamente conseguir información. Mi abuelo se reunió con un grupo de periodistas que se habían congregado en Wall Street, junto a la oficina de su banco. Su estilo era permanecer siempre tranquilo y nunca decir nada que pudiera causar, que pudiera erosionar la confianza de la gente en la bolsa. El señor Lamont, con su cabello plateado, nos recibió con una actitud muy tranquilizadora. Era como el hombre que sube al escenario cuando el teatro está en llamas y conmina a todo el mundo a mantener la calma y repite que no hay por qué alarmarse. Se ha producido una pequeña vorágine de ventas en la bolsa y hemos tenido una reunión para analizar la situación. Hemos descubierto que no hay ninguna casa de corretaje en dificultades y que los créditos se mantendrán satisfactoriamente. Mi abuelo y muchos otros creyeron que lo peor había pasado, pero se equivocaban completamente. Durante el fin de semana pareció que la intervención de los banqueros había funcionado. Las transacciones del viernes y el sábado por la mañana fueron tranquilas y sin incidentes. El presidente Hoover también intentó calmar los nervios repitiendo un mantra que se ha usado en muchos otros desplomes de la bolsa desde entonces. La actividad fundamental del país, que es la producción y distribución de bienes, se apoya en una base sólida y próspera. Pero en las oficinas del distrito financiero reinaba el caos total. No olvidemos lo primitiva que era la tecnología entonces. Se hicieron tantas transacciones el 24 de octubre que las máquinas tardaron 4 horas en imprimirlas todas una vez que cerró la bolsa. La máquina, saturada de información, iba horas por detrás de las transacciones y resultaba completamente inútil. Durante toda la noche, las luces resplandecían en las ventanas de los rascacielos de oficinas, donde corredores a crédito y contables se enfrentaban a la desesperada tarea de intentar cerrar los negocios de un día antes de que comenzase el siguiente.
Se desmayaban sobre sus mesas. Los agotados mensajeros caían exhaustos sobre los suelos de mármol de los bancos y se quedaban dormidos. El lunes las máquinas se habían quedado sin cinta para imprimir las cotizaciones y los inversores, desesperados por conocer los últimos precios de las acciones, colapsaban las líneas telefónicas entre Nueva York y otras ciudades. Muchos especuladores empezaban a descubrir las desventajas del crédito fácil y la compra de valores a crédito. Un número significativo de personas que compraban acciones en los años 20 lo hacían con dinero prestado. Y por supuesto, la ventaja de comprar acciones con dinero prestado es que las ganancias son tremendamente rápidas y cuantiosas cuando la bolsa sube. Pero, por supuesto, cuando baja, toda la maquinaria se invierte. Y en ese momento las pérdidas también son cuantiosas. Quienes habían pedido dinero prestado para comprar acciones ahora tenían que cubrirlo. Y esto es algo que no había ocurrido nunca, porque el mercado siempre había subido. Habían invertido $25 por cada 100 de acciones, pero ahora las acciones han bajado. Y lo que ocurre es que a los corredores que han hecho esos préstamos les preocupa no recuperar su dinero. Le reclaman a la gente que aporte más efectivo o se venderán sus acciones. Su cuenta necesita $600. Si no recibimos esa cantidad antes de la 1 de la tarde del martes, venderemos todos los valores de su cuenta. Consideren este documento una notificación. Y eso era algo muy difícil de conseguir. Alguna gente no tenía dinero en efectivo para aportarlo, pero los corredores no podían esperar. Y el lunes el mercado empezó a caer, y de forma más pronunciada todavía que el jueves. Este sería uno de los peores días en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. En 1929, cuando se desplomó la bolsa, yo era una niña. Solo tenía 7 años. Sin embargo, recuerdo claramente algunos de los detalles de aquel día. No había muchos medios de comunicación, y cuando ocurría algo extraordinario, los periódicos sacaban un extra. Le llamábamos extra y costaba 2 centavos. Aquellos niños con sus gorras de visera iban corriendo por las calles gritando: ¡Extra! ¡Extra! ¡Léanlo todo sobre la noticia! E invariablemente alguien salía de casa, bajaba a la calle, compraba el diario por 2 centavos y nos enterábamos de lo que ocurría. Y así fue como nos enteramos del crack. Aquellos días, Vera estaba con una amiga de la familia y llegó la noticia de que la tía de su amiga lo había perdido todo. Aquella señora menuda lloraba en silencio. No hacía más que retorcerse y retorcerse las manos e iba de habitación en habitación. Eso es todo lo que recuerdo de aquel día. El martes por la mañana, algunos de los nombres más famosos de la economía estadounidense vieron cómo se desplomaba el precio de sus acciones: US Steel, Radio, General Motors, acciones que habían sido símbolos de los años de prosperidad. El martes se produjeron tremendas oleadas de ventas sin fin. Esta vez las ventas eran tan numerosas y tan implacables que no hubo ninguna reunión a la hora de la comida en JP Morgan. Claramente, el volumen de las ventas superaba cualquier posibilidad de que los banqueros intentasen aplacar la tempestad. La tarde-noche del martes, todas las acciones estadounidenses valían un 22% menos que a la apertura del mercado el lunes por la mañana. En 36 horas se había perdido el 22% del valor de la industria estadounidense. Hoover era el presidente. Él y Andrew Mellon, el secretario del Tesoro, estaban muy a la derecha y creían que no era competencia del gobierno intervenir en esto. Creían en el puro capitalismo, sin trabas. De modo que hicieron muy poco o nada para aliviar el crack. Dijeron que se resolvería solo. El mercado se desplomó muy rápidamente y mucha gente se fue con él. Fue muy doloroso. Casi todo el mundo perdió dinero, como ha ocurrido ahora.
Se calcula que a la conclusión de estos 5 días de negocio, 25.000 millones de dólares de riqueza personal simplemente habían desaparecido. La bolsa sigue cayendo sin fin. Hay órdenes de venderlo todo. Calculo que me quedarán unos 500 si tengo suerte. Un humilde final a un beneficio potencial que no hace ni 4 meses rondaba los 100.000 dólares. Al menos me digo a mí mismo, lo he perdido todo en el mayor pánico de la historia. Yo tuve mucha suerte. Nunca me quedé sin trabajo. Me bajaron el sueldo. Afortunadamente, mis jefes eran gente muy rica. Cuando me lo dijeron, me preguntaron, ¿por qué sonríes? Y les contesté, creía que me iban a despedir. Quienes se lo podían permitir afrontaron sus pérdidas con humor negro. I am one of the lambs that Wall Street has shorn. When I was a little girl, a patron of art left me $1 million for my musical education. But I thought I couldn't live on the income from $1 million. So I asked all my rich friends for tips on the market. They gave them to me, and I lost my million. Now the only thing I have left is this chinchilla coat of mine. From now on, my hands are off the ticker and on the piano keys. That if you're lucky enough to have $1 million, hold everything and don't play the market. Otro artista que había apostado y perdido fue Groucho Marx. Su especulación imprudente le costó todo lo que había ganado. El destino de la fotógrafa Alice Austin fue el típico de quienes se habían acercado al mercado sin darse cuenta de los riesgos. Básicamente lo perdió todo. Entre el 29 y el 30 su cuenta se queda a cero. Y eso es todo un shock para Alice Austin. Imagino que no se lo cree. Como mucha gente no se lo cree. Piensa que solo tiene que esperar un poco y que el mercado se recuperará. Y sigue viviendo como si fuera rica. Alice hipotecó su casa. No para pagar sus deudas, sino porque quería hacer otro viaje elegante por Europa. Mi padre lo perdió todo. Lo perdió todo, pero tenía 22 años, así que se lo tomó con filosofía. Cuando tienes 22 años no es tan dramático. La gente que lo rodeaba era gente mucho más establecida, de 50 a 60 años. Habían perdido los ahorros de toda una vida y sentían un pánico absoluto. No todo el mundo pudo asumir sus pérdidas. Aunque el número de suicidios se ha exagerado, a algunos les pareció la única salida. Sé que la gente ha leído historias sobre Wall Street, sobre gente que abrió las ventanas de su oficina y saltó. Eso ocurrió realmente, no es una leyenda urbana. Hubo gente que se suicidó. Personas que habían trabajado 30 y 40 años en Wall Street y habían amasado fortunas, en apenas unos días lo perdieron todo. Lo siento, no he podido devolver los 2 libros hasta ahora. Pero la situación en el distrito financiero nos ha tenido muy ocupados. Ayer una mujer saltó desde el tejado de nuestro edificio, 44 pisos. Pasó ante nuestra ventana, vi su cuerpo tendido en la calle y la imagen me pareció tan horrenda que me puse enfermo. Los efectos del catastrófico crack de Wall Street se sintieron por todos los Estados Unidos. Incluso aquellos que nunca habían tenido acciones y que nunca se habían beneficiado de la prosperidad de la bolsa, también se convirtieron en víctimas. El crack había socavado la confianza de los estadounidenses en su frágil sistema bancario formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño y la reputación para convencer a sus clientes de que su dinero estaba a salvo. A medida que se hundía la confianza en la economía, comenzaba el efecto dominó. En 1931, más de 2.000 bancos habían quebrado. Tras el crack, los bancos cerraron. Y eso nos afectó un poco más seriamente. Me refiero a la gente de mi nivel. Muchos teníamos dinero en el banco, un poco de dinero, un par de cientos de dólares, 1.000 tal vez.
Entonces no había infraestructura, no había un fondo federal para garantizar los depósitos de la gente, no había forma de respaldar a los bancos. Si los bancos se habían equivocado, tú como cliente lo pagabas. Querías usar tu dinero y ya no estaba allí. La gente se enteraba de que determinado banco no era solvente y empezaba a preocuparse por su propio banco. Retiraba fondos y la situación se convertía en un terrible círculo vicioso. Cerca de 3.000 bancos cerrarían en los 2 años siguientes. Y entonces todo el sistema financiero parecía no solo inestable, sino también inútil. Después de aquello, cuando la gente ahorraba dinero, desconfiaba de los bancos y lo guardaba bajo el colchón. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Bueno, esto le sonará familiar, pero los bancos estaban prestando dinero a la bolsa. Las empresas estaban prestando dinero, los corredores estaban prestando dinero, y cuando los precios cayeron, todo ese dinero desapareció. Casi inmediatamente, las empresas empezaron a pasar apuros, a tener escasez de capital, a notar el dinero perdido, y empezaron a prescindir de gente, a despedirla. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático a la sociedad. Tan traumático que en el caso de la memoria estadounidense solo es superada por la Guerra Civil, como el momento más trágico en la historia de los Estados Unidos. Mi padre tenía una agencia de corretaje de valores relativamente modesta. Una noche, durante la cena, mi padre dijo que había tenido que despedir a un empleado. Yo, muy arrogantemente, dije, bueno, ya encontrará otro empleo, ¿no? Mi padre me contestó, no. Es un hombre mayor, no muy preparado, y no creo que lo encuentre. Y entonces mi padre se echó a llorar. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Se produjo un gran cambio en nuestras vidas y en la de las personas que nos rodeaban después del crack. Muchos de los padres de mis amigas perdieron su trabajo y no pudieron pagar el alquiler. Los desahuciaron. La pobreza nos rodeaba. La gente no tenía ropa. Iban con harapos, literalmente harapos. Se envolvían los pies en periódicos y cartones. Eran sus zapatos improvisados para caminar por la calle. Y si te acercabas a Central Park, veías aquella zona enorme, un estanque que había sido vaciado y que estaba lleno de casas hechas con cajas de cartón en las que la gente pasaba la noche. Le llamaban Hooverville porque así se llamaba nuestro presidente de entonces. Y, por supuesto, de todo el crack de la bolsa y de toda la pobreza se le culpaba a él. Era algo lastimoso. Como muchos otros, la fotógrafa Alice Osten tuvo problemas para hacer frente a los pagos de su hipoteca durante la Gran Depresión. Unos años después de comenzada la depresión, a Alice Osten se le acaba el dinero. No le queda nada. La echan de su casa. La llevan a un asilo para indigentes. Y es un asilo digno de una novela de Dickens, donde vive un par de años. Milagrosamente se descubren sus fotografías. Vende unas cuantas a las revistas Time y Life y con eso consigue el dinero suficiente para abandonar aquel asilo y mudarse a una residencia de ancianos decente. En cierto sentido, sus fotografías acuden en su rescate, la sacan de la pobreza y le conceden 1 año o 2 de vida decente.
Paul Warburg, que con tanta precisión había predicho el crack y la depresión, salvó al banco que dirigía del desastre, saliéndose de la bolsa a tiempo. Pero eso no le sirvió de gran consuelo. Mi bisabuelo probablemente nunca recuperó el equilibrio personal después del crack. Que le llamaran la Cassandra de Wall Street, creo que fue muy doloroso para él. Todos recordamos que Cassandra no solo veía el futuro, también estaba condenada a que la gente la ignorara. Y creo que esto le causó su propia depresión. No creo que dijera nunca, os lo advertí. Creo que sintió que era muy trágico, que toda esta depresión mundial podría haberse evitado o esquivado al menos, que no tenía por qué haber sido tan fuerte. Y creo que eso probablemente provocó su prematura muerte. Murió en el último año de la presidencia de Hoover, cuando todavía no se veía el final. Pero en 1932, 12 años de gobierno republicano llegaban a su fin. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. El demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente por mayoría abrumadora. Su primera tarea fue restaurar la confianza. The only thing we have to fear is fear itself. Visto como un salvador, Roosevelt prometió un New Deal para el pueblo estadounidense y regular el sistema financiero. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. El nuevo presidente actuó rápidamente. Garantizó los depósitos bancarios y elaboró leyes para obligar a los banqueros a operar bajo una estricta supervisión gubernamental. El Comité de Asuntos Económicos del Senado inició una investigación del crack. Se prolongaría durante más de 3 años y las 10.000 páginas de informe desacreditarían la reputación de Wall Street. El ambicioso abogado del comité, Ferdinand Pecora, retó a la élite bancaria a explicar su conducta. Llama a los banqueros a testificar y ¿qué descubre? Descubre que Charlie Mitchell del National City Corporation le había vendido acciones a su mujer para evadir impuestos. Richard Whitney, que tan valientemente había comprado acciones el Jueves Negro, había perdido su dinero y tomado prestado el de su hermano. Y cuando eso no le llegó, empezó a robarles a sus clientes. Acabó en la cárcel, cumpliendo condena. El banco más prestigioso de los Estados Unidos, JP Morgan, tampoco quedó libre de culpa. La investigación descubrió pruebas de la existencia de una lista para ofrecer opciones preferentes sobre acciones a amigos de las altas esferas, entre ellos un expresidente. No estaban solo los socios de Morgan y los familiares de Morgan. Había también ejecutivos de empresas importantes e incluso algunos políticos. Calvin Coolidge figuraba en la lista de accionistas preferentes, por ejemplo. Y esa era una práctica que mucha gente pensaba que estaba mal. Ferdinand Pecora pronunció una gran frase. Dijo, fue el sorprendente descubrimiento de los bajos fondos en las altas esferas. Hoy podríamos decir lo mismo. En respuesta al escándalo público ante las malas artes de los banqueros, el presidente Roosevelt creó la Comisión del Mercado de Valores. Su tarea sería limpiar Wall Street. Para presidirla eligió a un hombre que sabía más sobre prácticas no éticas que la mayoría. El presidente Roosevelt, cuando presentó la Comisión del Mercado de Valores para regular Wall Street, nombró a su viejo amigo y colaborador Joe Kennedy para dirigirla. Era como poner al zorro a vigilar a las gallinas. Aunque Roosevelt restauró la confianza en el sistema bancario, la Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, igual que ahora, la economía globalizada provocó que el crack y subsiguiente depresión se extendiera por todo el mundo. En Gran Bretaña se produjo una recesión en la producción y millones de personas perdieron su trabajo.
Alemania, que todavía sufría las consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial, sufrió más si cabe. Mucha gente perdió los ahorros de toda su vida durante la Gran Depresión, que avivó en muchos países el deseo de tener un gobierno autoritario que les salvase, que rescatase a la economía. No hay duda de que el crack y la depresión refuerzan los movimientos anticapitalistas. Los comunistas habían tomado el poder en Rusia y los movimientos fascistas estaban en alza. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y en Alemania se estaba fraguando la base política de Hitler. Y cuando el estilo de vida estadounidense, basado en un capitalismo de mercado libre, sufrió el crack de Wall Street y la depresión posterior, salieron reforzadas las personas que pensaban que había una forma de vida mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones ponían barreras para evitar el comercio libre y se encerraban en sí mismas para intentar salvar sus economías. El nacionalismo económico llevó a las guerras comerciales y más tarde a la guerra. «80 años después, quienes recuerdan la burbuja de los años 20 y el crack posterior, creen que ya han visto todo esto antes». No creo que hayamos aprendido nada. Me he dado cuenta de que la gente tiene muy mala memoria. Siguen practicando compras a plazo, financiadas con deuda, sin pararse a evaluar los riesgos. Tenemos muchos créditos baratos como en los años 20. Con los créditos baratos la gente ha especulado con la vivienda y ahora la burbuja inmobiliaria ha reventado. Tenemos a un consumidor estadounidense habituado a la compra a plazos, endeudado hasta las cejas y que no puede hacer frente a esa deuda. La crisis de las hipotecas subprime o basura es un síntoma de ello. En los 80 y 90 había renacido la fe en el mercado libre. Y con la vuelta del optimismo, muchas de las reglamentaciones financieras introducidas por Roosevelt se consideraron anticuadas y se fueron suprimiendo poco a poco. Una vez más, un mercado poco regulado permitió que la especulación creciese sin control. Estamos cosechando las tempestades de esa desregulación. Estamos exactamente en la misma posición que estaban en 1929 cuando el gobierno miró para otro lado ante lo que ocurría en el mundo financiero. Lo que espero y creo es que el gobierno ha aprendido la lección e intenta dar pasos mucho más activos y mucho más agresivos que los que se dieron en la década de los 30 para intentar frenar el sufrimiento y el declive. La esperanza es que esos pasos funcionen. Pero las lecciones del crack de 1929 indican que la historia se repite, que la locura y la avaricia humana son fuerzas que pesan mucho más en los asuntos económicos que la razón y la moderación. En los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parqué de la bolsa de Nueva York. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada. Miles de personas se congregaron ante la bolsa. 10.000 personas. Llenaban las calles, desde Broadway a East River.
Se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa, en las cercanías de las estatuas y en las escaleras, esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí. Oían voces, los gritos y chillidos de los que compraban y vendían, pero no sabían qué estaba pasando. Así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista. Se generaliza además la venta a plazos, para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito. Este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20. Por primera vez el concepto compre ahora, pague después llegaba al gran público. Hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata, en la preocupación por el ahora, en no preocuparse por el futuro, en vivir el momento. Surgió una ideología nueva. Estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión. Los banqueros de Wall Street. Durante años, Wall Street, el centro de las finanzas estadounidenses, había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacía negocios entre sí en una sociedad cerrada al público. Pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Y se dijo, ahora que tenemos un público inversor, lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos como bonos corporativos, acciones. Muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse. Tampoco se imaginaban que en los 5 días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los Estados Unidos. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el periodo más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad.
En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después, miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los